Buenos días a todos. Mi nombre es Ricardo Díaz y es un deleite y un placer poder estar aquí al frente con ustedes en el día de hoy. Amada Iglesia, si hay algo que todos los seres humanos compartimos, sin importar nuestra historia, nuestro origen o nuestra realidad actual, es que nuestras vidas están marcadas por temporadas. Nuestras vidas y la existencia detrás de la misma no es una línea recta de uniformidad. Y aquí yo creo que todo el mundo puede estar de acuerdo conmigo con eso. Es un camino que tiene relieve, de valles, de cumbres, de montañas. Y como digo otra vez, creo que todo el mundo está de acuerdo con eso cuando miras el transcurso de tu vida. Ahora, ¿verdad? Hablando de temporada, nos encanta la primavera. A mí me encanta la primavera. Nos encantan esos momentos de la vida donde el cielo está despejado, donde la salud nos sonríe, donde los proyectos avanzan con, y esto es un término que yo adquirí de mi familia uruguaya, viento en popa, y donde parece que cada oración recibe un sí inmediato del cielo. En esa temporada es fácil cantar, es fácil sonreír, es fácil congregarse y es sumamente fácil declarar que Dios es bueno. Pero la realidad de este mundo caído es que las primaveras no duran para siempre. De manera repentina, a veces en cuestión de segundos, el clima de nuestra vida cambia. Una llamada telefónica a mitad de la noche, un diagnóstico médico que no esperábamos, una carta de despido, la silla vacía de un ser querido que ya no está, o un conflicto profundo en el hogar que amenaza destruirlo con todo. De repente el sol se oculta y nos encontramos en el frío y oscuro invierno del alma. Es precisamente en esos inviernos donde el corazón humano se vuelve vulnerable. Y es completamente natural que en medio de la niebla comiencen a surgir preguntas. Preguntas que muchas veces no nos atrevemos a decir en voz alta, por temor a ser juzgados, pero que resuenan con fuerza en el silencio de nuestra habitación. ¿Por qué esto me pasa a mí, Dios? ¿Qué mal yo hice para merecer esto que estoy viviendo ahora mismo? ¿Dónde está Dios cuando más lo necesito? Porque parece que el cielo se ha vuelto de bronce y mis oraciones no pasan del techo. Quiero empezar este mensaje pues, validando este sentimiento. Y si hoy te encuentras en este lugar, si hoy estás haciéndote estas preguntas ahora mismo, en el día de hoy, déjame decirte desde el fondo de mi corazón que sentir el peso del dolor no es falta de fe. Llorar en la presencia de Dios no te hace un mal cristiano, te hace un ser humano. Esta fragilidad es parte de nuestra condición humana. El mismo Jesucristo, en el jardín de Getsemaní, sudó gotas de sangre y experimentó una angustia tan profunda que lo llevó a decir, mi alma está muy triste hasta la muerte. Tener dolor no es pecado. Lo importante no es si sentimos el impacto del golpe, sino qué hacemos cuando el dolor llega. ¿Cuál es nuestra respuesta? ¿Hacia quién nos aferramos? Hoy quiero que viajemos a la carta de Santiago, que ya la leímos en Orar la Palabra. Específicamente el capítulo 1, versículos del 2 al 4.
Para dar un poquito de contexto, Santiago no le está escribiendo a su congregación desde un escritorio cómodo aquí, no sé si han ido a la oficina del pastor, con aire acondicionado, en la paz y tranquilidad del mundo. Santiago le está escribiendo a una iglesia que está sufriendo, una comunidad de creyentes que está siendo perseguida y sigue siendo perseguida, una congregación que ha sido despojado de sus bienes, una congregación que está esparcida por el mundo conocido y que sabe perfectamente lo que significa llorar por la incertidumbre de la vida. Y miren cómo comienza este pastor con su carta. No comienza con un saludo superficial. Comienza con palabras que desafían completamente nuestra lógica humana. Tengan por sumo gozo. Ya con eso. Eso es ilógico. ¿Cómo yo voy a gozar en mi sufrimiento? ¿Cómo yo puedo gozar en mi dolor? Tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce perseverancia, paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que sean perfectos y completos, sin que nada les falte. Notemos algo fundamental y que me llamó la atención antes de desglosar el texto que estamos leyendo. Santiago no le dice a su congregación, tengan por sumo gozo si fuesen a encontrar diversas pruebas, si les viene a la vida. Él no usa una condición, no es una condicional, es una certeza temporal. No sí, sino cuándo. Las dificultades no son una posibilidad lejana del creyente. Son una garantía en el camino de seguir a Cristo. La pregunta para nosotros hoy no es, ¿tendré dificultades en esta vida? La verdadera pregunta es, ¿cómo voy a responder cuando esas dificultades golpeen mi puerta? Santiago utiliza una expresión muy particular, diversas pruebas. Cuando vamos al idioma original, en cual fue escrito el Nuevo Testamento, la palabra es, no sé si lo voy a decir muy bien, pero poikilos, que literalmente significa de muchos colores, multicolor o variedad, variado. Que esto es una genialidad pastoral, porque significa que las pruebas no tienen un solo molde. El sufrimiento en la iglesia y en la vida humana no es homogéneo. Para algunos, la prueba de hoy es el color de la escasez económica, donde las cuentas no cuadran y el mes es más largo que el salario de uno. Para otros, la prueba tiene el color de dolor físico, una enfermedad crónica. Señor, ¿por qué sigo con este dolor? Señor, he pasado 5 meses y todavía me duele. ¿Por qué a mí? Un dolor que no cesa, o un cuerpo que ya no responde como antes. Para otros es un color mucho más desgarrador, el de la crisis familiar. Un hijo que ha tomado un camino de autodestrucción. Un matrimonio que se está desmoronando en el silencio de la rutina. O la traición de alguien en quien habías depositado toda tu confianza. Para otros, la prueba es de color gris. El color de la espera, del estancamiento, de ver que los años pasan y los sueños legítimos del corazón parecen no cumplirse nunca. Cualquiera que sea el color de tu prueba hoy, la Biblia nos enseña, y yo tengo esperanza en esto, que en ninguna circunstancia, ninguna de estas pruebas toman a Dios de sorpresa. Él sabe exactamente el matiz, la intensidad y el peso de lo que estás cargando. Pero uno se preguntaría,
¿Por qué Dios permite que pasemos por esto? ¿Es acaso nuestro Dios un Dios sádico que disfruta ver a sus hijos sufrir? Para nada. La Escritura nos enseña que el dolor tiene un propósito pedagógico y purificador. Una ilustración que les voy a estar compartiendo ya ha sido sumamente utilizada, pero es uno que siempre toca el clavo para llevar el mensaje bien, es el oro. Piensen un momento en el oro. El oro es uno de los metales más preciosos en la tierra. Pero el oro no demuestra su pureza ni su verdadero valor mientras está guardado en el terciopelo de una vitrina iluminada. En la vitrina, de lejos, el oro se ve bonito, pero su calidad no ha sido comprobada. Para saber si el oro es puro, tiene que abandonar la comodidad de la vitrina y ser introducido en el crisol, en el horno de fundición. Imagínense ese proceso. El metal es sometido a unas temperaturas altísimas, un calor abrasador que derretiría cualquier otra cosa. Y se han pensado, no sé si han pensado, pero ¿cuál es el objetivo del fuego entonces? ¿Cuál es su propósito con el oro? No es destruir el oro. El orfebre no mete el oro en el horno para quemarlo hasta que no quede nada. Lo hace porque sabe que bajo la presión del calor intenso, todas las impurezas, las escorías, los metales baratos que estaban mezclados intensamente con ese oro y que no se veían a simple vista, comienzan a subir a la superficie. Y cuando suben, ¿qué hace el orfebre? Con paciencia y cuidado, va retirando esa escoria uno a uno, poco a poco, hasta que el metal queda tan limpio y pulido que el orfebre puede ver su reflejo de su propio rostro en la superficie del oro líquido. Hermanos y hermanas, la comodidad es una pésima auditora de la autenticidad espiritual. Es muy fácil decir que confiamos en Dios cuando el banco está lleno, cuando están los chavitos, cuando estamos bien de salud, cuando mi familia está en paz, cuando en el trabajo me va bien. La verdadera calidad de nuestra fe no se revela en los días de sol, se revela en esas noches de tormenta. Dios no te ha metido en ese fuego para destruirte. Y si hoy sientes que esa temperatura en tu vida ha subido, está caliente en mi alrededor, me siento pesado, me siento dolorido, no es porque Dios te haya abandonado, es porque Él, como nuestro orfebre divino, está obligando a esas impurezas de orgullo, a esas impurezas de autosuficiencia y esas impurezas de temor a subir a la superficie para limpiarnos, con fin de que el carácter de Cristo se refleje en ti. Otra vez, para que el carácter de Cristo, después de ese proceso, se refleje en ti y en mí. Y qué hermoso detalle. Especialmente esos orfebres de antigüedad. ¿Cómo sabía ese artesano que el oro ya estaba completamente puro? Otra vez no usaba termómetros digitales, como los tenemos ahora. El orfebre se sentaba frente al crisol, al diente, y miraba fijamente ese líquido derritiéndose, ese metal. El proceso terminaba únicamente cuando el fuego ya había quemado toda la escoria. Y así mismito, el Padre actúa con nosotros. Dios te mira en medio de esa enfermedad.
Dios te mira en tu medio de tu escasez, en medio de esas lágrimas que derramaste en tu cama anoche, de esas lágrimas de la muerte de un familiar. Ahora, ¿nos quita antes de que el proceso termine? No. ¿Por qué? Porque Él está esperando ver algo diferente en ti y en mí. Está esperando otra vez ver a su propio Hijo reflejando en ti. Otra vez, el fuego no es abandono. El fuego es la atención personalizada del orfebre en tu vida. Cuando vamos al versículo 3, nos dice, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. Y aquí tenemos que hacer una pausa, porque en nuestro idioma actual, en el español, pues la palabra paciencia para nosotros es un término bien pasivo. Usualmente lo confundimos con sentarme, hacer nada, dejar que llegue donde mí lo que tiene que llegar. Yo voy a ser paciente en ese proceso, esperando hasta que llegue el tiempo de Dios en mi vida. Voy a ser paciente. Ok, déjame ver cuando Dios llega. Y nos quedamos. Pasividad. Sin embargo, la palabra que utiliza Santiago en griego es upomone. Upomone. Y esta palabra tiene un término militar. Es una palabra que literalmente significa permanecer bajo el peso. No es una resignación pasiva, es una resistencia activa. Es la actitud de un soldado que está sosteniendo el escudo en la brecha, recibiendo los impactos de las flechas del enemigo, con las piernas temblando por el esfuerzo que está aguantando, pero que se niega rotundamente a dar un paso hacia atrás. Upomone es la capacidad espiritual de mantenernos firmes bajo una presión descomunal sin quebrarse. Es la fuerza interna que nos permite decir y declarar en medio de la tormenta, mis circunstancias han cambiado por completo. Las cosas no están saliendo como yo quería. Me duele y me pesa el alma. Pero mi Dios sigue sentado en su trono y yo no me voy a mover de su palabra. Otra vez, la prueba no existe para que Dios descubra algo acerca de nosotros. Si Él es omnisciente, Él conoce desde el principio hasta el fin. Él sabe cuántos cabellos hay en nuestra cabeza. Conoce nuestros pensamientos antes de nosotros haberlos pensado. Dios no necesita que pases por una crisis para enterarse de cuánta fe tú tienes. La prueba que Dios permite es para que nosotros nos demos cuenta de la realidad de la condición, de nuestra condición. Es en el ojo del huracán donde descubrimos si nuestra debilidad dependía de las bendiciones temporales de Dios o del Dios inmutable de las bendiciones. Muy fácil confundir la fe con el optimismo. El optimismo dice, todo va a salir bien mañana, estoy bien, estoy tranquilo. Pero la fe, una fe de Dios, una fe bíblica, dice algo mucho más profundo. Que aunque las cosas no salgan bien mañana, Dios sigue siendo fiel. Porque ese es su carácter. Y eso nunca va a cambiar. Quiero traerla también en cuestión a otro hombre de la Biblia que pasó por momentos horribles. Quiero que veamos la figura de Job. Para mí, su historia es la epítome del sufrimiento humano. Ese hombre en un solo día había recibido la noticia que había perdido todo su ganado, que estaba pobre, no tenía ya riqueza económica. Minutos después le dijeron que sus 10 hijos se murieron. Y poco tiempo después le dio una condición física de sarna maligna en su cuerpo, donde lo cubrió desde la planta de sus pies hasta la cabeza. Job lo perdió todo, su estatus, su economía, su descendencia.
y su salud. Estaba sentado en la ceniza, rascándose las heridas con un pedazo de teja rota. Cualquiera de nosotros, con lógica humana, dice, aquí yo termino. Aquí yo renuncio. En vez, si no tuviera el Señor dentro de mí, aquí yo maldigo al Señor. Tiro la toalla. Yo no voy a seguir con esto. ¿Por qué yo te sigo a ti si yo no tengo nada? He perdido todo. Incluso hasta la propia esposa, abrumada también por el dolor, le dice, aún retienes tu integridad. Maldice a Dios y muérete. ¿Pero qué hizo Job? Miremos su upomone, la resistencia activa de ese hombre. En el capítulo 13, versículo 15, Job pronuncia una de las declaraciones más poderosas de toda la Biblia para mí. Que aunque él me matare, en él esperaré. Aunque él me matare, en él esperaré. Y tómense un segundo para reflexionar en esa pregunta. ¿Cuántos de nosotros podemos decir esas mismas palabras en nuestros momentos de sufrimiento? Que aunque en él me matare, en él esperaré. Esto no es una frase de un hombre que simplemente que no experimenta dolor. Job estaba rasgado, estaba llorando, estaba en agonía. Pero sus raíces estaban tan profundas en el Señor que la tormenta no pudo arrancarlo. La fe perseverante no es la que exige que Dios cambie las circunstancias nuestras de inmediato. Es la que se aferra a Dios, aunque las circunstancias no cambien en absoluto. Y llegamos al versículo 4, que aquí nos revela el propósito de por qué estamos pasando estas dificultades. Que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que sean perfectos y completos, sin que nada les falte. Otra vez, el dolor no es el destino final de Dios, de los planes de Dios. Dios no encuentra alegría ni placer por vernos llorar. Ese dolor lo que está trayendo, lo que Dios tiene para nosotros es la madurez espiritual en nuestras vidas. Para que mañana seas más como Cristo y menos como tú. Cuando seas perfecto y completo, eso es lo que significa, para que seas más como Cristo y menos como tú. El problema de nosotros es que, voy a incluir más, voy a decir yo, pero de muchos de nosotros es que vivimos en una cultura que está completamente obsesionada con lo rápido. Somos la generación de microondas. Necesito un internet de alta velocidad, porque si no baja mi show de Netflix a la velocidad que yo quiero, me lo pierdo todo. Del acceso instantáneo. Queremos soluciones rápidas. ¿Cómo podemos hacer esto lo más rápido posible? ¿Verdad? Vamos a ser buenos con el tiempo, vamos a buscar la mejor manera de hacerlo. Y lamentablemente, muchas veces queremos trasladar esa mentalidad con nuestra relación con Dios. Le oramos al Señor, Dios, quítanos de esto ahora, sácanos de esta situación ahora. Como si fuera como un genie, un genio. Deseo número 1. Dame chavo, ok. Deseo 2. Pero hay que reconocer que el carácter cristiano no es un carácter de microondas, de rapidez. Tiene que pasar por ese fuego lento, en ese horno de la constancia. No intentes de salir corriendo de la prueba
antes de que Dios haya terminado lo que tiene que hacer y lo que quiera hacer en ti, en tu vida. Que esa sea nuestra mentalidad. Que yo puedo aprender a través de esto que estoy experimentando. Y Señor, en este tiempo y este proceso, que pueda encontrarle paz en ti aún en este sufrimiento. Porque yo sé que al final voy a salir maduro, voy a ser diferente, voy a ser más como Cristo. Entonces ahí está el gozo. Porque si en mis pruebas y en mi dolor, el resultado final es ser más como Cristo, ahí está esa lógica divina. Ok. Otra vez, cada temporada de espera tiene un propósito divino. Otro ejemplo que tengo en la naturaleza, vemos estos grandes robles cuando vamos paseando por la isla. Unos árboles majestuosos que han permanecido durante siglos. Troncos gigantescos, unas raíces que son más grandes que yo. Uno se pone a preguntar, ¿cómo es que un roble llega a ser tan fuerte? No es gracias a esos días de sol o los días pasibles de verano. Los botánicos, hice un poco de investigación y muchos de los botánicos dicen que cuando un árbol es golpeado por vientos de huracanes, que eso lo encontramos aquí mucho en Puerto Rico, tormentas severas, el movimiento violento del tronco y de las ramas rompe unas fibras internas de ese árbol a nivel microscópico. Y para sanar esas rupturas, el árbol produce un tejido mucho más denso y fuerte. Pero lo más importante sucede debajo de la tierra. La presión del viento obliga a ese árbol a estirar sus raíces hacia lo más profundo del suelo para buscar un anclaje más firme y buscar esas corrientes de agua subterráneas para no simplemente depender de esa lluvia superficial. Las tormentas no debilitan a un árbol con raíces sanas, lo obligan a volverse inquebrantable. De la misma manera, la madurez espiritual no significa que te has vuelto inmune a los problemas o que ya nunca te pasa nada malo. Madurez significa que tus raíces han descendido tanto en la persona de Jesucristo que cuando los vientos de la vida soplan con violencia, en lugar de caerte o renegar, te arraigas con más fuerza en su gracia. ¿Y cómo luce una fe madura después que haya pasado todo eso? Una fe madura es aquella que ha aprendido a amar, incluso a quienes le han pagado con indiferencia o traición. Aquí, ¿verdad? El trabajo común, el jefe me hizo algo mal. ¿Qué fue el resultado de esa prueba? ¿Cómo yo me parezco más a Cristo? Voy a amar a mi jefe aún cuando él me está haciendo daño. Una fe madura es aquella que tiene la capacidad de perdonar con prontitud. Porque un corazón maduro se niega a vivir encadenado en la amargura. Aquella fe madura es aquella que persevera en la oración cuando parece que no está pasando nada. Señor, ¿por qué no me estás escuchando? Señor, no entiendo. Reconociendo que nuestro Señor está ahí, al lado tuyo. Una fe madura es aquella que sirve con alegría en la casa del Señor. No por el aplauso de hombres, sino por el amor al Maestro, a nuestro Dios, a nuestro Señor. Una fe madura es, en esencia, aquella que mira el futuro con paz, porque sabe que su vida está escondida en las manos del Señor soberano. Está siendo sostenida. Y esto suena a veces un poquito más complicado. ¿Cómo entonces yo, ¿verdad? Maduro? ¿Qué yo tengo que hacer para llegar a esa madurez espiritual? Entiendo, tiene que ser por las pruebas, tiene que ser por esto y lo otro. ¿Qué yo tengo que hacer en el proceso? Lo hermoso de eso es que no viene de nosotros. El mismo Santiago nos dice
que el ser humano se agota. Y por eso empieza a hablar inmediatamente de la madurez, en el versículo 4. Y cuando vamos al versículo 5, que nos dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídela a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Y ahí está la clave. ¿Cómo llegamos a eso? Señor, ayúdame. Porque si yo quiero que el reflejo de Cristo se vea en mí, pues tú tienes que ser el que trabaje en mí. Yo no puedo llegar a esos estándares. Nunca los llegaré. Ayúdame cada día, Señor. No puedo. Pídale al Señor que Él lo dará abundantemente y sin reproche. ¿Y por qué pedimos sabiduría? Y esta es mi interpretación. Porque el conocimiento humano nos ayuda a entender cómo funcionan las cosas de la tierra, pero la sabiduría divina es la que nos ayuda a entender o darnos la capacidad de ver nuestras circunstancias terrenales desde la perspectiva del cielo, desde la perspectiva de los ojos de Dios. La sabiduría es lo que nos permite mirar nuestra crisis actual no a través de los ojos del temor, sino a través de los ojos de la soberanía de Dios. Cuando no tengas fuerzas para orar por un milagro de liberación, ora por un milagro de sabiduría para entender lo que Dios está haciendo ahora mismo. También, ¿por qué nos da sabiduría? Nos da sabiduría para entender la importancia de la comunidad. Cuando los inviernos de la vida llegan, nuestra tendencia humana, aquí vamos a incluir a mí, a hablar más de mí. Cuando vienen esos inviernos provocados por vergüenza o dolor o desánimo, es aislarnos. Yo no quiero que nadie vea el dolor en mi vida, porque si soy un cristiano, si yo sigo al Señor, yo tengo que estar en victoria siempre. Así que no me voy a acercar a nadie porque no pueden ver cómo estoy ahora mismo. Nos metemos en nuestras cuevas, apagamos el teléfono, dejamos de asistir a la iglesia y nos arrastramos en nuestra propia autocompasión. Me recuerda, vi un videito recientemente sobre unos pingüinos en la Antártida y decía, ¿verdad? Decía sobre la importancia, si querían que el porcentaje de sobrevivencia de ese pingüino que fuera más alto, pues era juntándose, haciendo un círculo compacto, uniéndose para mantenerse con ese calor para sobrevivir ese invierno. Que si un pingüino se iba solo, era una alta capacidad que iba a morir, porque no iba a poder aguantar el invierno que estaba pasando. Nosotros no fuimos diseñados para vivir un llanero solitario, mucho menos en temporadas de prueba. Necesitamos el calor de la oración de nuestros hermanos. Necesitas hablarle a alguien y decirle, hoy mis piernas flaquean, por favor aguántame y sostén mis brazos en oración. La fe que permanece firme no es una fe aislada, es una fe que se nutre en el cuerpo de Cristo. Y por último, para sostenernos bajo esa presión, necesitamos activamente y todos los días siempre estar recordando en nuestra memoria la fidelidad de Dios. Porque cuando la prueba es muy larga, el enemigo de nuestras vidas
Satanás susurra en nuestro oído algo que hemos escuchado un sinnúmero de veces. Dios ya se olvidó de ti. O Dios siempre, mira cómo Dios bendice a ese. Y tú que estás orando, te has dejado por el lado. Y otra vez, si no estamos en comunidad, ¿qué va a pasar? Nosotros solitos comenzamos a creernos esa mentira. ¿Y cómo combatimos eso? Pues con esa memoria. Dios, tú fuiste fiel. Mira hasta donde yo estoy ahora mismo. Gracias por tu fidelidad y tu amor. Y tengo esperanza que seguirá siendo fiel. El pueblo de Israel en el Antiguo Testamento comete un error trágico que le hizo vagar 40 años en el desierto. El Salmo 106:13 nos dice: bien pronto olvidaron sus obras y no esperaron su consejo. Se les había olvidado que el Dios que los sacó de Egipto, que abrió el Mar Rojo, los sacó de esclavitud, que les daba maná del cielo. Se olvidó todo eso. ¿Y qué hizo el pueblo de Israel con su pueblo? Vamos a hacerlo por nuestras propias fuerzas. ¿Y qué pasó? Ya la historia nos dice. Como tu temporada actual se ponga oscura, saca ese diario de tu cerebro, o si tienes un escrito. Haz memoria de aquel día que cuando no tenías nada, Dios proveyó. Recuérdate ese día que cuando estuviste enfermo, mírame ahora cómo estoy. Dios proveyó. El mismo Dios que abrió el mar es ese mismo Dios que camina contigo hoy. En tu tormenta, en tu dolor. Él no ha cambiado y no cambiará. Y su fidelidad permanece. Y para ir concluyendo este mensaje, quiero darle una verdad en su mente que nos nivela a todos por igual. No importa cuántos años hayas conocido al Señor, no importa tu nivel académico. Cada uno está pasando ahora mismo por 3 lugares o etapas en su vida. Estás en el punto de entrar a una temporada de prueba que ni siquiera te imaginas. O ahora mismo estás en el mismo centro de esa prueba, sintiendo que las fuerzas se te agotan. O acabas de salir de una y estás en victoria, porque puedes respirar. Gracias, Dios. Mira quién soy ahora, gracias por ti. Y no nos olvidemos de Jesús, quien sufrió, fue rechazado, fue traicionado, fue crucificado. Él pasó el peor de las pruebas. Ahora, ¿pero qué Dios quiso con esa prueba? Lo resucitó. Y en vez de ver una cruz donde muchos pensarían que esa fue su derrota, encontramos la victoria, encontramos esperanza. Nuestra redención eterna. El fin de la prueba siempre va a apuntar a Cristo. Así que nuestros pensamientos de aquí en adelante sean, en vez de ¿por qué me está pasando? Señor, ¿qué estás formando en mí ahora mismo? ¿Qué yo tengo que aprender en esta temporada? ¿Qué impurezas tienes que sacar dentro de mí? Porque esa prueba puede ser por algo que esté dentro de mí, que tú quieres limpiar. ¿Qué tan profundo quieres que eche mis raíces en ti? Otra vez, Dios quiere transformarnos. No simplemente quitarnos de nuestras circunstancias. Él quiere una madurez eterna y una comodidad pasajera. Así que los invito a que se levanten de pie y oren conmigo para este tiempo. Padre Santo y Padre bueno, santificado sea tu nombre, Señor.
Hoy nos presentamos delante de ti, reconociendo nuestra fragilidad, Señor. Tú conoces nuestros corazones. Tú reconoces quién está atravesando un invierno ahora mismo. Quiénes no tienen fuerza. Quiénes están en desesperanza. Quiénes ya no pueden aguantar ese escudo por el ataque del enemigo, Señor. Tú lo conoces todo. Señor, hoy te pedimos que nos concedas el upomone. Esa resistencia activa que solamente la provee el Espíritu Santo, Señor. Ayúdanos a no salir corriendo del crisol antes del tiempo. Danos la fe que estas pruebas, este fuego, no es para destruirnos, sino para purificarnos, Señor. Hacernos santos en tu nombre. Que cuando esta temporada termine, terminemos más maduros, más completos, más como un reflejo de Cristo. Con nuestras raíces arraigadas en ti, Señor. Lo entregamos todo en tus manos, Señor. Confiando que tú terminarás la obra que comenzaste en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.